la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues seguimos comentando las aventuras de San Pablo, ¿verdad? Aventuras especialmente relevantes porque pues exportaron la fe mucho más allá de los límites de Jerusalén y de Palestina. Y hoy nos toca recordar cómo San Pablo llevó la fe a Europa. Fue el primer evangelizador de Europa y de alguna manera, pues de Europa la fe llegó a América, llegó a nosotros. Y San Pablo pues tuvo esa misión, ese encargo de Dios, ese encargo sobrenatural de llevar la fe a los europeos, y es lo que nos toca considerar ahora, siguiendo la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Llegó también a Derbe y a Listra. Si se acuerdan, ya había estado en Derbe y Listra en su primer viaje. Este es el segundo viaje de San Pablo. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Pobre Timoteo, le tocó que lo circuncidaran ya de mayor, lo cual pues debe ser realmente doloroso. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Es decir, en las ciudades donde Pablo había predicado antiguamente, donde había dejado una iglesia, pues traían por escrito, como les comunicaban los resultados del primer concilio de Jerusalén, como para tranquilizarlos, para que no llegara ningún judío fariseo o farisaico intentando hacer que cumplieran la ley de Moisés entera, sino pues prescribiéndoles eso, que se abstuvieran de la fornicación, de lo inmolado a los ídolos, de los animales estrangulados y de la sangre, ¿no? Que era la única prescripción que dio el concilio de Jerusalén, como diciendo: no tienen que vivir toda la ley de Moisés, basta con que vivan estas cosas y estamos bien, ¿no? Las iglesias pues se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Y podemos imaginarnos el gozo de Pablo de ver cómo su labor apostólica era fecunda, daba frutos, se consolidaba, cómo mucha gente aceptaba la fe, cómo las iglesias que había dejado pues permanecían fieles, ¿no? Precisamente porque había dejado presbíteros al cargo de ellas. Timoteo con el tiempo llegaría a ser un obispo de Creta. No, obispo, ya no me acuerdo de dónde, pero sería uno de los primeros obispos, Timoteo. Tito es el que era obispo de Creta. Timoteo era otro obispo que también San Pablo le escribió una carta, nada más que no recuerdo de cuál era la ciudad en la que fue obispo con el tiempo. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Betinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Ahí se ve cómo los apóstoles y en concreto San Pablo eran pues muy dóciles a lo que el Espíritu Santo les iba pidiendo, lo que el Espíritu Santo les iba diciendo. Y realmente pues nos gustaría a nosotros también tener como esa certeza, esa intimidad con el Espíritu de Dios para saber en cada momento qué es lo que debemos hacer. Normalmente pues no tenemos esa certeza, no es que el Espíritu de Jesús nos impida hacer algo, ¿no? Pero sí vale la pena intentar plantearse antes de cada circunstancia qué espera Dios de mí en esta situación, qué quiere Dios de mí en este contexto, qué quiere Dios de mí, qué es lo que espera de mí en esta situación nueva o quizá diferente, o
quizá un poco distinta de lo habitual, ¿no? ¿O qué quiere Dios de mí en mis situaciones ordinarias y corrientes que me lo planteé? Señor, ¿qué esperas de mí en mi día a día familiar? ¿Qué esperas de mí en mi día a día laboral? Pues es una buena manera de ser dóciles al Espíritu Santo y al Espíritu de Jesús, ¿verdad? Atravesaron pues Misia y bajaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos, dice otras traducciones, ¿no? Macedonia ya estaba en Europa. Macedonia, como ustedes saben, pues es un país que está arriba de Grecia, en el sur de Europa, en los Balcanes, la península balcánica. Y cuando tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Si es, la evangelización de Europa comenzó por Macedonia. Fue el primer lugar donde, pues, así que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, les había impedido ir a evangelizar a Asia, y después de que recorrieron las comunidades las iglesias que habían fundado, pues dijeron, vamos a hacer más comunidades, y el Espíritu Santo los mandó inmediatamente a Europa. Nos embarcamos en Troade y fuimos derechos a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De ahí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos dirigimos algunos días, ¿no? En Filipos formará San Pablo una importante comunidad a la que con el tiempo le escribirá una carta que será la epístola a los filipenses, ¿verdad? El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Qué bonito es eso, como dice, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Vamos nosotros a pedirle al Señor que abra nuestro corazón para que nos adhiramos a las palabras de Dios, a las palabras de la salvación, a las palabras de la gracia. Vamos a pedirle al Señor que abramos a las palabras a sus palabras de salvación. Y vamos a pedirle al Señor por tanta gente que tiene su corazón cerrado a la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios les abra el corazón, para que Dios les abra el alma, para que Dios les suavice ese interior duro y sean capaces de aceptar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava, poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncian un camino de salvación. Aquí una breve explicación, ¿verdad? Aquí si se fijan, dicen, nos seguía a Pablo y a nosotros. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, es decir, San Lucas está hablando en primera persona. San Lucas estaba acompañando a Pablo en este viaje. Por eso dice, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, vino al encuentro una muchacha, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Es decir, San Lucas pues se unió a Pablo en su segundo viaje. De hecho, es la primera vez. Todo el segundo viaje, en cuanto tuvo la visión, intentamos pasar a Macedonia, nos embarcamos en Troade, fuimos derechos a Samotracia. Entonces, en Troade parece ser que fue donde San Pablo se unió con San Lucas. ¿Por qué? Porque antes de Troade dice, atravesaron pues Misia y bajaron a Troade.
Estando ya en Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consistió en el Espíritu del Señor. Es decir, ¿de quién está hablando? Pues está hablando de Pablo y de Silas. Pero después de Troade, en cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia. Se ve que en la ciudad de Troade se unió San Pablo, se unió San Lucas con San Pablo, y entonces ya empieza a hablar en la primera persona del plural, nosotros, ¿no? Entonces en ese viaje iban San Pablo, San Lucas y Silas predicando el Evangelio y la palabra de Dios, ¿no? Fueron los primeros en evangelizar Europa. Ya me siento donde estábamos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando esta pitonisa: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y le dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. O sea, ya estaba harto San Pablo de que fuera gritando detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Aunque era publicidad, ¿verdad? Pero de todas maneras ya Pablo estaba cansado, ¿no? Pero al pobre Pablo les fue muy mal por haber hecho eso. Como veremos a continuación, pues serán parte de los sufrimientos que tuvo que sufrir, que padecer Pablo por predicar la palabra de Dios, y que nos dan ejemplo de fortaleza y de entereza para nosotros también, pues también digo, felizmente no nos va a pasar lo que le pasó a Pablo, ¿no? Pero pues que no nos extrañemos si en algún momento nos cuesta trabajo dar testimonio de nuestra fe. Dice: al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas. Y así, sin deberla ni temerla, ¿no? Por haber quitado el espíritu de la pitonisa a la esclava de aquellos hombres, ¿verdad? De pronto se encontraron con que el pueblo se sublevaba en contra de ellos, y los pretores, así sin hacer ningún tipo de juicio ni ningún tipo de averiguación previa, mandaron azotarles con varas. Después de haberle dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies al cepo, ¿no? Es decir, sujetó sus pies a una cadena que estaba pegada a la pared, o sea, una situación de una incomodidad terrible, ¿no? Un cepo es una argolla, ¿no? Donde se metía el pie, se cerraba la argolla y quedaba uno pues pegado a la pared, ¿no? Y no sé si tenía que estar a fuerza de pie o era una situación de una incomodidad muy grande. Hacia la medianoche, sin embargo, vemos cuál era la actitud de Pablo y Silas, ¿no? Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban, ¿no? Es decir, después de haber sido azotados, a pesar de estar pegados en la cárcel, encadenados en el cepo, pues ellos, su actitud era entonar himnos a Dios, ¿no? Era una actitud, no era de quejarse, no era de lamentarse, no era de desesperación, sino era una actitud de fe. Estaban cantando himnos a Dios, los presos les escuchaban, ¿no? Como diciendo, estos locos que traen, y efectivamente pues estaban locos, pero locos de fe, locos de amor a Jesucristo, locos de fe, y pues tenían en esa locura pues ese estado, esa actitud de ánimo, esa actitud, ese deseo de acercarse, de estar en unión con Dios. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos se habían huido. O sea, como sabía que
El castigo para un carcelero al que se le escapaban los presos era la muerte, y esa muerte podía ser muy cruel, una muerte de los romanos, te podían crucificar, ¿no? Entonces prefería matarse él mismo con la espada antes de antes de caer, pues víctima de que se le hayan escapado a los presos, ¿no? Entonces, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. Si San Pablo, en lugar de decir sí que se suicide y nos escapamos, ¿no? Pues intentó defender su vida. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esta es una escena realmente surrealista, ¿no? O sea, el carcelero, que minutos antes intentaba suicidarse, ahora quería, pues, que le predicaran el evangelio. ¿Qué tengo que hacer para salvarme, no? El que pocos instantes antes, preso de la desesperación, intentaba lanzarse sobre su espada, ¿no? Para morir, ¿no? Ahora, en cambio, estaba preguntando por su salvación. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Podemos pensar que San Pablo les predicaría en ese breve momento, en una noche, a mitad de una noche, ¿no? En la madrugada. Les predicaría el querigma, ¿no? Es que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos y se nos salvó muriendo en la cruz y resucitando. Les preguntaría: ¿crees esto? Y pues dirían: sí, sí creemos. Entonces, en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos, ¿no? O sea, ellos estaban pues todos heridos por la tremenda paliza que les habían dado el día anterior, ¿no? Cuando les dieron varazos, ¿no? Los azotaron con varas, y pues seguramente estaban pues todos doloridos con todo el cuerpo, y el carcelero pues les pondría aceite en sus heridas, les pondría lo que tendrían, pues lo que acostumbrarían los antiguos romanos, no sé, poner aceite en las heridas como para suavizarlas. Era como entiendo que eso era la medida de higiene que tomaban con las heridas, ¿no? Pues eso haría el carcelero con San Pablo y con Silas, ¿no? Y en cambio, en premio, ¿verdad? Inmediatamente recibió el bautismo y todos los suyos, todos los de su casa. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios, ¿no? Repito que es una escena pues surrealista, de un hombre que pasó de la desesperación a encontrar la fe y la salvación en Jesucristo. ¿Y eso gracias a qué? Pues gracias a la audacia apostólica de San Pablo. San Pablo podía haber dejado que el soldado romano se tirara sobre su espada y luego escapar de la cárcel, ¿no? Pero no quiso hacerlo, sino quiso evitar el suicidio del guardia y decirle: no, tranquilo, aquí estamos, no nos hemos ido, ¿no? Y el guardia, pues, preso de la desesperación, ¿verdad? Ya te imaginarás a alguien que estaba a punto de suicidarse, cómo estaría, ¿no? Y de pronto, pues, pide la salvación, le es predicada la salvación a él y a todos los de su casa, es bautizado, le limpian las heridas a Pablo y a Silas. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Pues vamos a pedirle al Señor también que nosotros tengamos alegría por creer en Dios, ¿no? Aquel buen soldado romano, encontró a Dios y se llenó de alegría, porque se lo encontró a mitad del camino. Quizá nosotros ya estamos con Dios, quizá ya nos hemos acostumbrado a estar con Él, quizá, pues sí, o sin quizá, ¿verdad? Ya tenemos como la costumbre, ¿no? Pues la costumbre de tener la fe, y entonces no se nos ocurre estar alegres por ese motivo. Pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, que también nosotros nos alegremos con nuestra familia por haber creído en Dios. Que también nuestra familia crea en Dios, que no solo seamos nosotros los que creamos, sino también que nuestra familia
tenga esa gracia de creer en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues, salid y marchad. Pero Pablo les contestó: después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora quieren mandarnos de aquí escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a la casa de Livia y volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Pero vemos entonces aquí en esta narración evangélica, no evangélica, sino de los Hechos de los Apóstoles, cómo comenzó la predicación en Europa. Y cómo comenzó, pues primero con un éxito inicial de San Pablo, ¿verdad?, que convierte a Lidia en una predicación, ¿verdad?, una fabricante de púrpura, la primera europea en recibir la palabra de Dios, pues fue una mujer. El primer europeo en recibir la palabra de Dios, pues fue una mujer, fue Lidia, la tejedora de púrpura. Y ella recibió a Pablo, acogió a Pablo con su familia, ¿no? Y entonces Pablo y Silas comenzaron a predicar, y se ve que tuvieron bastante éxito ahí en la ciudad de Filipos. Se deduce ello pues de que después escribieron una carta para los habitantes de Filipos, a los filipenses. Entonces se deduce que tuvieron pues gran éxito predicando y que pues que la gente los seguía. De hecho, pues hasta tuvieron esa publicidad indirecta de aquella vidente que tenía un espíritu de pitonisa, esa esclavita que gritaba: estos son hijos de Dios Altísimo, que os predican un camino de salvación, ¿no? Pero después también la predicación en Europa se hizo con sacrificio, ¿no? Vimos cómo Pablo y Silas fueron flagelados con varas, ¿no? Fueron azotados con varas, ¿no? Cómo fueron puestos en la cárcel, en el sótano, en un calabozo, atados al cepo en los pies, ¿no? Con qué actitud oraban en salmos y cantaban a Dios, alababan a Dios en su situación de sufrimiento. Pues nos puede servir de ejemplo la actitud de Pablo y Silas, ¿no?, ante el sufrimiento, como ellos pues se pusieron a cantar, ¿no? Se pusieron a cantar y se pusieron a cantar himnos a Dios. Nos da un ejemplo de cómo en la tribulación también nosotros podemos alabar a Dios. O sea, ellos en la tribulación no estaban llorando, no se estaban lamentando, sino que estaban alabando a Dios, cantaban himnos de alabanza a Dios, como diciendo: Señor, pues si ahora es tu voluntad que estemos aquí presos, pues te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, ¿no? Es un ejemplo de un espíritu cristiano original, auténtico, pues muy elevado, muy fuerte, muy, digamos, inasequible al desaliento, ¿no? O sea, estaban sufriendo una dolorosa injusticia. O sea, lo único que había hecho San Pablo era quitarle el espíritu de pitonisa a aquella esclava, ¿no? Y lo habían entregado a la cárcel pues por coraje, por venganza, sus amos, porque se les había acabado la fuente de sus ingresos, ¿no? Era por pura envidia, una injusticia lo que estaban sufriendo, porque habían sido apaleados además. Y sin embargo ellos cantaban himnos, ¿no? Decían: pues vamos a alabar al Señor en estas circunstancias. Si tenemos que alabar a Dios en una prisión, pues alabamos al Señor en una prisión, ¿no? Es un espíritu cristiano que me recuerda a San José María, como en los años 30 pues llevaba a chicos a dar clases de catequesis en los barrios pobres de Madrid, y a veces los perseguían y los corrían a pedradas, ¿no? Porque había muchos comunistas, muchos marxistas en esos barrios. Y San José María comentaba que pues si te rompían la cabeza, pues quería decir que tenías que llevarla rota, ¿no? Como diciendo: bueno, pues ya eso lo permitió Dios, pues adelante, ¿no? Pero nosotros seguimos predicando la palabra de Dios, no nos desanimamos. Es decir, un espíritu y un talante
que pues valdría la pena imitar, ¿no? Luego también valdría la pena imitar pues, el afán apostólico de Pablo. Es decir, no lo detuvo en su afán apostólico el hecho de haber sufrido una paliza el día anterior, el hecho de haber sido azotado con varas, el hecho de haber estado pegado en el cepo, de no haber podido descansar nada en la noche, ¿no? O sea, nos podemos imaginar la situación de cansancio de Pablo. Y sin embargo, en esa situación de cansancio, ¿no? San Pablo no estaba pensando en sí mismo, ¿no? Y por eso salvó la vida del guardia romano y aprovechó para hacer apostolado con el guardia romano, ¿no? Y lo convirtió. Y en esa situación de dolor, de abatimiento, de agotamiento, porque pues era un día de predicación, un día donde lo habían tomado preso, un día muy pesado el que había tenido Pablo, donde no había podido dormir nada, a medianoche en la madrugada, pues está, repito, es surrealista la imagen, ¿no? A medianoche en madrugada, predicando la palabra de Dios a un soldado romano y a toda su familia y bautizándolos. Es decir, San Pablo aprovechaba cualquier ocasión para predicar la palabra de Dios, hasta esa situación que, repito, parecería como surrealista, como absurda, ¿no? ¿Cómo se te ocurre predicar la palabra de Dios en ese contexto? Pues sí, en ese contexto San Pablo estaba predicando la palabra de Dios, aprovechó, no solo salvó una vida, sino que salvó un alma y con ella toda una familia, acercó toda una familia a Dios. O sea, no desperdiciaba oportunidad para hablar de Jesucristo. Podemos pedirle a Dios nuestro Señor, Señor, ayúdanos a que también nosotros no desperdiciemos las ocasiones de hablar de ti, no desperdiciemos las ocasiones de hablar de Jesucristo, que no dejemos pasar las ocasiones de hablar de Dios, que lo hagamos con soltura, con naturalidad, ¿no? Pero que lo hagamos como Pablo, ¿no? Que no nos detenga el estar cansados, que no nos detenga el... Eso, efectivamente lo normal no será que estemos en la madrugada hablando de Dios con alguien, ¿verdad? Pero pues sí que alguna vez que estemos cansados, ¿verdad? Y sin embargo tengamos la oportunidad de hablar de Dios con alguien, pues que lo hagamos, ¿no? Pablo le gritó, bueno. Y luego el último detalle que quería resaltar es cómo San Pablo sabía exigir sus derechos, ¿no? Cuando van los lictores, ¿verdad? Cuando los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero, pon en libertad a estos hombres, San Pablo dice, no me van a dejar en libertad así nomás, ¿no? Soy ciudadano romano, que vengan y me saquen, ¿no? O sea, como San Pablo se da cuenta, han violado mis derechos, pues que vengan y me saquen, ¿no? Y que sea notorio de que yo soy inocente, ¿no? Que no tenían motivo porque yo soy ciudadano romano, yo soy ciudadano romano, ¿no? Después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos, ¿no? Se pone así como digno Pablo, ¿por qué? Porque sabe ejercer sus derechos como ciudadano, ¿no? Nosotros también, el ser cristianos no nos hace ciudadanos de segunda, y al contrario, tenemos que ser ciudadanos de primera y ejercer nuestros derechos como tales, ¿no? Y hacer valer nuestros derechos como tales y pedir que no se nos discrimine por ser cristianos, como San Pablo en esa ocasión. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad, ¿no? Al salir de la cárcel fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon, ¿no? Animaban a los hermanos pues que habían conseguido, ¿verdad? Ahí en la ciudad de Filipos, los animan y se marchan, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese ánimo, esa actitud tan positiva, esa actitud, pues, de San Pablo, ¿verdad? Que no se detenía ante las dificultades, sino que se crecía ante ellas, ¿no? Que transmitía ánimos, entusiasmos a pesar de estar él flagelado, dolorido, ¿no? Cansado, ¿no? Pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé el mismo ánimo, que reviva en la iglesia el espíritu de San Pablo, que ahora es tan necesario, y que nos ayude a encontrar las almas, ¿verdad? Que estén dispuestas a escuchar la palabra de Dios como Lidia, ¿no? La tejedora de púrpura.
Se lo pedimos a Dios, como siempre, por intercesión de nuestra Madre Santa María y de San José, a quien se recuerda especialmente los días miércoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Y ahora les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buena noche.